¿Qué hubo, mi gente? La semana pasada pasaron cosas inéditas en la arena política colombiana y hoy quiero hablarles de eso. Algunos de los nombres que más sonaron en los titulares fueron Álvaro Uribe, César Gaviria, Iván Cepeda y por supuesto el pacto histórico. Y es que mientras más nos acercamos al año electoral, más sorpresas nos vamos encontrando en el camino. Así que, como diría mi abuela, vamos a desatrasar cuaderno, porque lo que está pasando en la política colombiana no tiene pierde. El 26 de octubre, sin haberse completado aún el escrutinio total de la consulta del pacto histórico, Iván Cepeda salió ante el país a agradecer lo que ya era una victoria contundente frente a Carolina Corcho, con una diferencia de votos que duplicaba la de su compañera de disputa. Hasta ese momento, Cepeda acumulaba 1.200.000 votos, cifra que al cierre del escrutinio ascendió a 1.500.000. Por su parte, Carolina Corcho, que al momento de la intervención de Iván contaba con 560.000 votos, terminó con cerca de 700.000. Con estos resultados, Cepeda se declaró candidato único del pacto histórico, y la suma de ambas votaciones lo posicionó al frente de cualquier otra candidatura presidencial. Más de 2.200.000 colombianos respaldaron el proyecto progresista, sin contar los votos obtenidos por Daniel Quintero. Esa cifra le dio la seguridad a Iván para afirmar en su intervención lo siguiente: el pacto histórico, sin duda, es la fuerza política más grande, más poderosa, más influyente que hay hoy en el país. Cepeda destacó que el pacto histórico es una gran fuerza no solo por el resultado electoral, sino por haberse atrevido a ampliar la democracia, permitiendo que las bases eligieran el orden de las listas al Senado y a la Cámara, un ejercicio participativo al que ningún otro partido político se ha atrevido. En su discurso, agradeció a todos los ciudadanos que le brindaron su apoyo, haciendo especial énfasis en los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y los habitantes de los barrios populares, quienes, a pesar de las dificultades para votar, acudieron a las urnas. No obstante, su agradecimiento más sentido fue para las víctimas del conflicto armado, causa a la que ha dedicado su vida política y social. También expresó su gratitud a los compañeros del pacto histórico y a los precandidatos presidenciales que renunciaron a sus aspiraciones para apoyarlo, haciendo referencia a Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Susana Muhammad. Acto seguido, Cepeda dirigió unas palabras a sus críticos, pero especialmente al Consejo Nacional Electoral. Es realmente indignante e inadmisible que a estas alturas no tengamos personería jurídica como movimiento político después de semejante votación, así que hago un llamado respetuoso, pero al mismo tiempo vehemente al Consejo Nacional Electoral. Ya es hora de que nos reconozca nuestra personería. Pidió que en los próximos procesos de consulta no se excluya nuevamente el voto rural, ni el de los colombianos en el exterior, señalando que el traslado de puestos de votación a última hora impidió que muchos campesinos pudieran sufragar. Más adelante, aseguró que el país comprobará la austeridad con la que se llevó a cabo su campaña, en contraste con otros candidatos que recientemente hemos visto arrendando el Movistar Arenas en Bogotá. Cepeda también se refirió al tono respetuoso que mantuvo durante su campaña, alejado de las calumnias y los ataques personales. Dijo que esa coherencia hace parte de una de sus propuestas principales de gobierno, la revolución ética, basada en la transparencia, el respeto, la austeridad y la ética en el ejercicio de la política. Aseguró que un segundo gobierno progresista es posible en Colombia. No solo tenemos las candidatas y candidatos que hoy ya tienen un respaldo enorme de la ciudadanía y que han sido ya
o que han pasado ya por el filtro de la primera elección en este proceso, sino en segundo lugar, porque tenemos un programa, una propuesta programática que he presentado al país en el día de ayer y cuyo título es Las 3 revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida. Y lanzó una advertencia clara a sus contrincantes, que no asistirá a debates donde prime el insulto y la calumnia. Solo debatirá con quienes estén dispuestos a hablar de ideas y propuestas. Cepeda hizo además un llamado a las fuerzas políticas afines para unirse en torno a la paz, la democracia y las reformas sociales, con el objetivo de construir un frente amplio capaz de ganar las elecciones en primera vuelta. Sin embargo, aclaró: ese frente amplio que queremos no es una alianza electoral, es una fuerza política que queremos se construya sobre compromisos programáticos, no burocráticos, y que sobre todo cumpla un programa como mandato popular. Finalmente cerró su intervención con una defensa firme del presidente Gustavo Petro, exigiendo respeto frente a los ataques y rumores internacionales provenientes de Estados Unidos, que derivaron en su inclusión en la lista Clinton. Cepeda enfatizó que ningún poder político extranjero tiene derecho a interferir en la política colombiana, y concluyó diciendo: vamos hacia la construcción del segundo gran período de las transformaciones históricas que nos va a convertir en una nación, potencia mundial de la vida, potencia agroalimentaria, sociedad auténticamente democrática, justa y libre. Muchas gracias. ¿Recuerdan que les había dicho que la consulta presidencial no era el único dato clave? Pues bien, otro factor determinante fueron las consultas al Senado y a la Cámara. Vamos a ver los resultados. Tomemos como referencia las elecciones legislativas del 2022. Ese año, el Pacto Histórico obtuvo 2.880.000 votos para el Senado, que se tradujeron en 20 curules. Ahora, en la consulta interna del 2025, el pacto alcanzó 2.339.000 votos efectivos, es decir, descontando nulos y no marcados. Son 540.000 votos menos que en 2022. Y ojo con esto, esa diferencia puede tener dos explicaciones. Primero, la reducción en el número de mesas. Y segundo, que las elecciones se hicieron en frío, sin el ambiente electoral nacional que genera una elección general. Aún así, el mensaje es claro: el pacto histórico debe cuidar su fuerza en el Congreso, porque, como ya lo vimos, un gobierno sin respaldo legislativo queda con las manos atadas. Por eso, la decisión de que Carolina Corcho encabece la lista al Senado es estratégica. Ella sola obtuvo casi 700.000 votos en la consulta presidencial. Sumados a los votos al Senado, el pacto se acerca a los 3 millones de sufragios, superando incluso los resultados de 2022. Eso podría traducirse en 1 o 2 curules más y consolidar su liderazgo en la Cámara Alta. Hasta ahí, buenas noticias. Pero la situación en la Cámara de Representantes es otra historia. En 2022, el pacto consiguió 2.922.000 votos y 27 curules. El Partido Liberal, con 700.000 votos menos, obtuvo 32 curules. Una muestra clara de cómo la distribución del poder no siempre sigue la lógica del voto ciudadano. Ahora bien, en esta consulta, el pacto histórico obtuvo 2.276.000 votos a la Cámara. Y como en esta lista no hay una figura fuerte como Carolina Corcho que jale votos, el panorama se complica. Los liderazgos locales del pacto tienen mucho trabajo electoral por delante, si quieren mantener las curules que hoy están en riesgo. Aún así, esta consulta dejó nuevas caras en el escenario político. Siendo las reglas de paridad y lista cerrada, muchas mujeres con baja votación podrían llegar al Congreso. Y eso es un cambio importante, porque dentro del pacto los hombres casi duplicaron las votaciones de las mujeres. Mi ojo político proyecta 22 curules para el pacto histórico en este nuevo periodo legislativo. Y de ser así, el último en entrar sería David Racero, quien
Dicho sea de paso, debe estar haciendo cuentas no solo de los votos que necesita la lista para él entrar al Congreso, sino también del salario de sus empleados. Entre las caras nuevas que entrarían al Congreso están Diana Carolina Corcho Mejía, Carmen Patricia Caicedo Omar, hermana de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, Laura Cristina Ahumada García, esposa del actual alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, más conocido como Wally en YouTube, Sandra Claudia Chidoy Jamioy, periodista indígena del canal de televisión RTBC, María Eugenia Londoño Campo, actual fiscal de FECODE, Camelia Edith Zuluaga Navarro, historiadora del Bajo Cauca, Yaini Isabel Contreras Jiménez, lideresa indígena del pueblo zenú de Sucre, Cristian Kevin Gómez Paz, abogado caleño, viceministro de Empleos y Pensiones, Martín Alonso Caicedo Carabalí, abogado de Guapi, Cauca, y por último Daisy Joana Osorio Márquez, vicepresidenta de Mujeres y Géneros del Partido Popular Poder Constituyente. La mayoría mujeres, una muestra real del empoderamiento femenino, con representación afro, indígena, social y docente. Claro, no todo es armonía, hay inconformidades internas, porque aunque Daisy Osorio ocupa el puesto 21 en la lista oficial al Senado, en la consulta quedó en el puesto 30, superando a David Racero y Orlando de la Hoz, que obtuvieron mejores resultados. Pero el pacto fue claro desde el inicio. Las reglas del juego priorizan la paridad y la inclusión, no solo el número de votos. Y ese quizás sea el mensaje más profundo de esta consulta, que el poder también se reparte con justicia, no solo con votos. Ahora cambiemos la cara de la moneda. Y sí, supongo que ustedes también ya escucharon la noticia y quedaron igual que yo, sorprendidos. Mentiras, sorprendidos no. Ya sabemos cómo es la clase política tradicional de nuestro país y están muy asustados con los resultados de la consulta interna del pacto histórico. Y cuando el miedo entra en escena, empiezan las alianzas desesperadas. Los primeros en salir al ruedo fueron dos viejos conocidos por todos: Álvaro Uribe Vélez, fundador del Partido Centro Democrático, y César Gaviria Trujillo, líder del Partido Liberal. Sí, esas dos joyas que hace un tiempo se declaraban enemigos, ahora hablan de una posible gran coalición para las elecciones del próximo año. De todas maneras, estamos organizándonos para reunir efectivamente una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar su volumen electoral y aportar sus candidatos. Pero desde ya, varios integrantes del Partido Liberal han expresado su rechazo público a esta unión. No se equivoque, un acuerdo entre dos expresidentes en una finca no representa el sentimiento del pueblo liberal que está en toda Colombia. Un llamado a esa base liberal a la desobediencia. Les hablo como liberal de toda la vida, adolorido por lo que está sucediendo hoy con el Partido Liberal. Esta decisión del presidente Gaviria me parece terriblemente cuestionable una vez más, tanto en la forma como en el fondo. Una vez más, sin consultar a nadie, de manera unilateral, ejerciendo su poder como si él fuera simplemente un rey y no hiciera parte de un partido democrático. Y dos, aliándose con posiblemente mucho de lo peor de la política colombiana. Y esa coalición, por si fuera poco, podría acoger a otro personaje que ha dado de qué hablar últimamente. Uno que apareció en un video de la señorita Antioquia Laura Gallego, diciendo que Petro o Quintero no valen ni una bala. ¿Bala para Petro o para Daniel Quintero? No, hombre, esos tipos no valen ni una bala, que les caiga la justicia. Hágame el favor. Por el otro lado, aparece Sergio Fajardo. ¿Se acuerdan de él? Sí, el mismo que ha querido venderse como centro. Bueno, parece que por fin va a mostrarnos sus verdaderos colores. Mencionaron también que han avanzado en conversaciones con figuras importantísimas de nuestro país, entre ellas Germán Vargas Lleras,
líder del Cambio Radical, quien siendo vicepresidente propuso en plena pandemia de 2020 reducir los salarios de los trabajadores en un 30% y suspender el pago de las cesantías y las primas. En esa misma coalición podrían estar Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán, actual alcalde de Bogotá, sobre quien ya empezó una recolección de firmas para su destitución, y Enrique Peñalosa, el exalcalde que le metió un golazo a Bogotá con el Transmilenio mientras se oponía al metro. Y como ya es tradición, cada 4 años en tiempos de campaña, no podría faltar Ingrid Betancourt, quien también habría mostrado interés en sumarse a esta alianza. Y se supone que la consulta del pacto histórico fue un fracaso. Si así fue, vaya qué fracaso más ruidoso, porque logró poner a patinar a toda la vieja política tradicional. Los mismos que hace unos años se tiraban dardos entre sí. ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! Que no nos vamos a seguir moviendo hacia un Estado completamente totalitario. Eso no lo hacen sino las dictaduras. Y eso es lo que está haciendo el presidente Uribe con el DAS. Se está convirtiendo en un dictador. Que era verdadero amigo de Mancuso y quien recibió todo su apoyo era el doctor Álvaro Uribe. A Vargas Lleras le archivaron muy rapidito el caso de sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba. Hoy se ven obligados a reconciliarse y buscar votos por donde sea. Esta semana nos encontramos con una noticia que parecía impensable. El expresidente Álvaro Uribe estaría planeando regresar al Senado. Parece convencido de que aún conserva los 870.000 votos que lo llevaron al Senado en el 2018, cuando el Centro Democrático fue la fuerza más votada del país, con más de 2,5 millones de sufragios. Pero el panorama cambió. En las elecciones de 2022, el partido perdió 600.000 votos y pasó de 19 curules a solo 13. Y ahora, Uribe dice que su meta es tener 25 senadores en el próximo Congreso. Su estrategia: colocarse él en el puesto 25 de la lista, esperando que su nombre arrastre votos y devuelva al Centro Democrático la fuerza que tuvo hace 8 años en el Senado. Muy optimista, diría yo, porque ni en su mejor momento logró ni siquiera los 20 senadores. Hagamos un repaso rápido de su trayectoria electoral para revisar qué tan viable es su plan. En 2002, Uribe llegó a la presidencia con 5,8 millones de votos, cuando la juventud adulta de hoy, que piensa distinto, apenas estaba naciendo. 4 años después, tras el escándalo de la Yidis política, donde la representante Yidis Medina admitió haber recibido sobornos para apoyar la reelección, Uribe logró mantenerse en el poder por segunda vez con 7,3 millones de votos. Ese fue su punto más alto. De ahí en adelante, su poder electoral empezó a caer. En 2014 regresó a la arena política encabezando la lista del Centro Democrático al Senado. En lista cerrada alcanzó 2.100.000 votos para el partido, no para él. En 2018 volvió a lanzarse, pero esta vez con voto preferente. Y aunque fue el congresista más votado con 875.000 votos, la tendencia seguía a la baja. Para 2022 el golpe fue brutal. Sin su presencia en la lista, el partido perdió 500.000 de votantes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el nombre Uribe aún tiene peso individual, pero no arrastra escaños. Su figura atrae voto personalista, no estructural. Y cuando el elector no ve su foto ni su nombre en el tarjetón, como pasó en 2014 y 2022, el Centro Democrático no supera los 2 millones de votos. Por eso, todo indica que su estrategia va a fracasar. Y más aún, porque su imagen pública hoy está más deteriorada que nunca. El caso por soborno a testigos y fraude procesal pasará a la Corte Suprema de Justicia. Y hay nuevas denuncias que podrían reabrir procesos por las masacres del Aro y La Granja y el asesinato del líder Jesús María Valle. El nombre de Uribe carga una sombra demasiado pesada, la de sus vínculos históricos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Una sombra que a estas alturas ya parece imposible de borrar. Bueno mi gente, eso fue todo.
Espero estos 4 análisis que les traje en esta oportunidad sirva para que construyamos una mejor conciencia y cultura política. Los espero en la próxima semana, adelantando cuaderno, con Minutos Políticos con Tinti. No olviden suscribirse, darle me gusta, dejar su comentario para que nuestro canal siga creciendo.